A mi em toca dinamitzar aquesta taula rodona, que de rodona no té res, no? Bueno, intentarem fer-la una mica interactiva, que tothom participi, que no sigui monòtona, perquè ja després del viatge que portem des d'ahir al dematí, no? Ja estem a les últimes parades, ja estan arribant doncs, a les últimes estacions. Intentarem que sigui doncs, molt interactiva. Bé, deien que comptaven avui amb experts ferroviaris del món ferroviari, experts de la part, diguem-ne, dels més, perdón, Nacho, perdón, que nos acompaña también Nacho de Madrid. Contamos con la participación de los fabricantes, en el caso 2 personas representativas de las empresas del sector. Y, por otro lado, contamos con 2 personas que representarían la parte de los operadores de ferrocarril en este caso. En primer lugar, os haré una pequeñita presentación muy breve de ellos, pero lo importante es que participen y nos expliquen sus experiencias. Yolanda Guerrero, que cuenta con más de 25 años de experiencia en Alstom, en diferentes áreas de responsabilidad, y actualmente es la responsable industrial del proyecto de Renfe Innovació, que, bueno, el proyecto tan important, no?, que jo crec que per tots, definitiva. Tenim por una altra banda al Sergio Moliner, que esta mañana también nos ha acompañado, ¿no?, representante de Stadler, que representa el área de Sales Manager de Stadler en la fábrica de Valencia, que también tiene mucho que decir sobre los nuevos trenes. Están los dos juntos, porque nos explicarán muchas cosas. Después tenemos en la parte de la operación Pau Gratacós, que es el cap de servei de projectes a ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que representaría la par operadora. Y después tenemos a Nacho González por parte de Renfe, que actualmente es el gerente de coordinación de los jefes de línea y análisis del mercado del Corredor Norte, pero que participó intensamente y activamente, diría yo, ¿no?, en la definición de los trenes de Rodalías, que en un plazo muy breve, bueno, ya vemos circular, ya vemos probar, ¿no?, pero veremos circular, ¿vale? Bien, para introducir la conversación y un poco la interacción, deciros que los patrones de movilidad, no es que lo diga yo, ya lo sabéis, han cambiado. Según datos de la Autoridad del Transporte Metropolitano, en el área de Barcelona, los desplazamientos en el año 23, que son los últimos datos cerrados que tenemos, superaron los 20 millones de desplazamientos en día laborable. Y de esos 20 millones, más de 2/3 se hizo en transporte público. Por otro lado, también los desplazamientos en el área metropolitana de Barcelona, en transporte público, en el año 23, crecieron un 20% con respecto al año anterior. Eso es un hecho, son datos, y también es un hecho que cada vez más las personas tendemos a buscar una residencia, a buscar una vivienda más lejos de la gran metrópoli, entre otras cosas por el precio elevadísimo de la vivienda, ¿no?, que es uno de los retos que tenemos en estos momentos, ¿no?, a nivel de país. Eso hace que en este escenario el transporte público y sobre todo el ferrocarril sea el elemento clave e imprescindible para poder unir pues todas esas áreas, ya no metropolitanas que hablábamos antes, sino distancias que cada vez son más largas. Antes las personas pues se iban, yo hablo de la línea R2 porque a mí me encanta, es mi línea, ¿no?, pero es verdad, antes las personas iban a vivir pues a Viladecans, que era una cosa que estaba cerquita, Castelldefels, y ahora nos vamos a vivir prácticamente pues a Calafell o incluso a Tarragona, Cada día conmutamos de Tarragona a Barcelona, por lo cual el transporte público es imprescindible. Pues en este escenario, como decía, el ferrocarril es fundamental, porque es verdad que en Cataluña, ahora me refiero a Cataluña, tenemos muy bien resuelto lo que sería la primera corona que decimos, ¿no? Tenemos una gran intermodalidad, tenemos metro, tenemos autobuses, tenemos ferrocarril, pero cada vez que nos alejamos un poco más de la primera corona, la cosa ya se complica, Todas las personas que vienen pues, de una distancia, digamos, superior a 50 o 80 kilómetros, que lo hacen, hay personas que lo hacen cada día o lo hacen cada día sí, día no, porque ahora con el teletrabajo también hay que decir que eso se ha disminuido, pues es imprescindible. Bueno, y en este sentido, como os decía, estamos todos expectantes en tener trenes nuevos, estamos soñando con ellos, trenes que serán, por lo menos nos darán una sensación de modernidad, ¿no? Nos darán cuando subamos a ellos diremos, bueno, esto sí que es un avance del siglo XXI, ¿no? En este sentido, os decía, estamos con los fabricantes, estamos con los operadores. A mí me gustaría preguntaros, estamos en un momento también de un nivel de inversión muy elevado, como hacía muchísimos años que no teníamos, y en ese volumen de inversión la compra de trenes pues es uno de los elementos
principales y fundamentales, ¿no? En este sentido, me gustaría preguntar a los que sois operadores, por ejemplo, Pau, ¿no? Vosotros ahora mismo tenéis dos grandes proyectos importantes, como son el proyecto del aeropuerto, que en breve será una realidad, digo breve, un corto plazo, y el proyecto de los nuevos trenes de la línea Manresa-Tarrasa, ¿no? Cuando empezasteis a pensar en esos trenes, ¿no? ¿Qué creías? ¿Qué atributos tenían que tener esos trenes? ¿Cómo los veíais? ¿Cómo los visualizabais? Bona tarda, si em sent, sí. Els visualitzàvem tenint en compte tot el coneixement que tenien el projecte de ferrocarrils d'altres projectes anteriors. Això és un feedback o un background que hem de tenir, perquè al final ferrocarrils té un tipus de tren que és marca de la casa i això s'ha de preservar i és important tenir-ho. Després, a nivell de com definim el nou tren, hem de tenir en compte la quantitat de nous trens que estem definint. No només són aquests dos projectes, que són molt importants i tenen molt d'impacte, però actualment també estem definint projectes pel tramvia, per la unitat Llauradanoia i les futures 214, que ens impliquen una gestió de projectes en paral·lel que fins ara ferrocarrils no havíem tingut, no havíem gestionat. Anteriorment gestionàvem un projecte cada 6-7 anys i ara en fem 6 o 7 anys, no tant, però pràcticament l'ordre de magnitud que hem passat ha sigut molt gran, ha sigut molt important la quantitat de projectes que estem definint i definir un projecte té una complexitat important. Important per què? Perquè ens hem trobat que al final la quantitat d'apunts i d'aspectes que estem definint són molts i els hem d'estructurar d'alguna manera. Els hem d'estructurar perquè el fabricant els entengui, els traslladi i després els consolidi amb el seu disseny, però també perquè en fem seguiment al llarg del projecte. Hem aprofitat metodologies de seguiment de projectes d'automoció, com és la gestió dels requisits, i a partir d'aquí els hem estructurat, els hem enriquit i els hem sobretot definit de forma més funcional possible, atenent a normativa i atenent a què és el que necessitem. No tant a especificar com ho volem fer, perquè això és la tecnologia del fabricant que ens ha de portar. Vale, però jo, per exemple, el projecte, si parlem del projecte de l'aeroport, entenc que el model de tren, per suposat, a nivell tècnic pot ser semblant, però les necessitats que ha de cobrir han de ser diferents, no? Perquè, clar, un tren de l'aeroport que haurà de transportar no sé quants milions de passatgers, moltíssims, i a més amb una freqüència que serà molt més bona que la que hi ha actualment, doncs entenc que té uns atributs diferents, no? Té uns atributs molt diferents. Segurament, no? Hi ha atributs comuns que nosaltres aprofitem amb l'estructuració dels requisits, perquè tot el que és normatiu d'alguns subsistemes és comú i no canvia. D'altres ens els defineix el tipus d'infraestructura, que és particular a les diferents línies, i d'altres, començant per la capacitat que ha de tenir. Un projecte com l'aeroport està definint una capacitat de 645 persones, un de Lleida 325, un d'en tramvia 220, i tot això s'adequa a les necessitats que té l'operació i a l'estudi de demanda que ha de correspondre basat en la freqüència. Això és el primer punt, no? Quanta gent hem de portar? A partir d'aquí tenim molts aspectes, com pot ser l'accessibilitat per tots els usuaris, que ha de complir, que tot això també ens ve recollit per la part del decret d'accessibilitat que s'ha aprovat al novembre del 23, on ens defineix tota l'accessibilitat de les persones ja a nivell de portes amb l'andana, on hem de respectar uns gaps molt concrets perquè la gent amb mobilitat reduïda hi pugui accedir, tota la part de l'il·luminari interior, tota la part dels equipaments de portaequipatgers, totes les zones de persones de mobilitat reduïda que tenen unes necessitats específiques que s'han de recollir i s'han de donar seguiment que al llarg del projecte tots aquests dissenys corresponguin al que necessiten. Perfecto. Bueno, y Nacho, vosotros en Renfe, cuando definíais los trenes en los que tuve la oportunidad de participar en algún momento también, ¿qué pensabais que teníais que pedir o qué pedisteis en aquel momento cuando establecisteis las especificaciones, requerimientos, o qué pensabais que la gente necesitaba? Bueno, primero que quería dar las gracias a Ignasi, a Pilar y a Diomaite por permitirme estar hoy aquí. La verdad que es un placer, veo caras conocidas, algunas igual que las veo reírse ahora, no me conocen mucho a mí. Bueno, pues yo tuve la grandísima suerte de participar en este proyecto en la fase más embrionaria, cuando nos estábamos planteando qué necesidades teníamos, qué es lo que queríamos del tren de cercanías de gran capacidad. En ese momento nos planteábamos que bueno, pues teníamos unos desafíos por delante, más bien que unos desafíos teníamos unas amenazas, teníamos que pensar en el futuro, un tren que íbamos a comprar que tiene que durar 30, 35 años, pues tenemos que pensar en
cómo va a ser la sociedad, cómo va a ser la movilidad de aquí a 35 años y entonces, bueno, pues ¿y cómo va a ser el resto de modos de transporte? Bueno, tenemos las amenazas de la automoción, de la electrificación y de los coches autónomos y por lo tanto tenemos que pensar en qué cosas el ferrocarril, estábamos pensando en qué cosas el ferrocarril tiene que hacerse fuerte para no perder competitividad. Y entre esas, pues bueno, pues una de las grandes cosas que pensamos aquí fue un tren de gran capacidad. Pero un tren de gran capacidad no solo pensado en la capacidad del tren, sino en la capacidad de transporte. Es decir, como sabéis, la capacidad de una línea viene dada por la capacidad del tren y la capacidad de la línea. Y a veces conjugar las dos cosas no es fácil. Y os pongo un ejemplo. Cuando se compraron los 450, los trenes de 450, que son los trenes de cercanías de dos pisos, se pensaron en trenes de altísima capacidad, son trenes de gran capacidad. Son trenes que tienen 2 pisos, que tienen unas 900 plazas. Y bueno, se pensaba que iba a mejorar mucho la capacidad de la línea. Bueno, pues esos trenes, una vez puestos en servicio, pues nos provocaban un gran colapso en las estaciones, porque al subir el embarque y desembarque de tantísima gente en un tren de 2 pisos, pues nos generaba muchos problemas y lo que llaman el dwell time, un tiempo de parada muy elevado. Bueno, pues esas lecciones aprendidas pues son las que utilizamos para el desarrollo de modelos y de análisis en estos nuevos trenes. Pensamos en trenes de gran capacidad, por supuesto, y como sabéis son trenes de 2 pisos y de 1 piso, de cajas de 2 pisos y cajas de 1 piso, porque van orientados a eso, a un embarque y desembarque muy rápido de los viajeros. Entonces, estábamos pensando en trenes de gran capacidad, pero que no nos limitaran la capacidad de la línea, que no nos incrementaran los tiempos de viaje en las estaciones, y también estábamos pensando en trenes con grandes aceleraciones, con fuertes aceleraciones, para que reduciera al máximo el tiempo de viaje, que es otro parámetro que influye mucho en la capacidad de la línea. Por lo tanto, en esa fase estábamos pensando en que fuéramos competitivos de aquí a 30 años, de que cuando entre el automóvil eléctrico, los buses eléctricos, todas esas ventajas competitivas que tiene el ferrocarril, no las perdiéramos, y no las perdiéramos en base a algo que no puede competir la carretera, que es en capacidad y en eficiencia, básicamente. Yolanda, vosotros estabais esperando ansiosamente que llegara y que se publicara el pliego de la licitación, porque además costó poder sacarlo, es dificultoso y laborioso. Luego hablaremos de ese tema, ¿no? Cómo se elaboró un pliego que creo que tiene una gran dificultad. Cuando estabais visualizando ese pliego que se publicaría y tal, ¿qué creíais vosotros cómo sería ese tren que ibais a fabricar en el caso de que no hubierais resultado adjudicatarios, que habéis resultado en una parte del lote? Enhorabuena, pero ¿qué pensabais en aquel momento, ¿no? Cuando dices, bueno, nuevos trenes de gran capacidad, se rumora, se oye, se comenta, se rumorea, ¿qué es lo que pensabais? Bueno, primero de todo, también me gustaría agradecer la organización de este evento a la UPC y estas jornadas que siempre son buenas para intercambiar con estudiantes, con nuevos talentos y también con profesionales, y este intercambio siempre enriquece. Después también me gustaría aprovechar la oportunidad y este micrófono para agradecer tanto a Renfe como a Ferrocarrils de la Generalitat que hayan confiado en nosotros en un reto tan importante como los trenes de cercanías que ahora mismo tiene adjudicado Alstom, en este caso lo estamos haciendo en la planta de Santa Perpetua. Es un contrato el más grande que nunca ha concedido Renfe. Para nosotros también es el mayor, y por ese lado estamos contentos de que se haya apostado por nosotros y se esté haciendo este esfuerzo enorme por parte de Renfe en renovar la flota y en mejorar, en este caso, el servicio y los trenes.
Alstom, como sabéis, bueno, tenemos una experiencia bastante larga en el sector. Empezó ya hace más de 150 años con Maquinista, luego estamos con Alstom ya más recientemente, pero tenemos una gran experiencia. Entonces, este contrato, la verdad es que lo primero que nos ha dado carga, nos ha dado posibilidad de contratar, nos ha dado mucha vida, y ya no solo a nosotros, sino a todo el tejido industrial de Cataluña y de alrededor, con lo que, bueno, estamos muy contentos. Después, en cuanto a la pregunta de lo que esperábamos, ¿cómo esperábamos? Teníamos claro, y conjuntamente con los pliegos, los criterios que tenían que cumplir estos trenes y los criterios de diseño. Entre ellos, como bien te decía, Ignacio, estaba el tema de gran capacidad, de mover mucha gente, porque sobre todo en estaciones como Madrid, Barcelona, donde hay muchísima gente a mover, era necesario que el tren pues sea capaz de ser ágil, accesible y rápido para mover a las personas. Entonces, tuvimos en cuenta criterios de accesibilidad, también con Fundación Renfe, se hizo todo un estudio, Fundación 11, perdón, todo un estudio de qué tipo de personas utilizan los trenes, qué necesidades tienen cada una de ellas, también para personas con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de problema en la movilidad. Entonces, esto también se tuvo en cuenta a la hora de diseñar los trenes, de tener los criterios de diseño. Por otro lado, súper importante mover a la gente, pero con confort. No solamente es meter muchas personas en el tren, que actualmente en el tren que estamos fabricando tenemos hasta 900 personas que podemos mover en un tren tipo de 100 metros, sino que la experiencia en el transporte sea agradable, que tengamos el máximo de confort para el pasajero, para incentivar a que lo utilice y al final también a contribuir a la descarbonización y que la gente no esté más motivada de coger su coche como a coger el tren. Lo que queremos es que cojan el tren. ¿Qué más? Sostenibilidad y eficiencia, súper importante. Intentar tener el tren lo más sostenible, lo más eficiente, con lo menos gasto energético posible, utilizando la tecnología mejor de IGBTs, para que tenga un gasto lo menos posible, utilizando materiales ligeros para que no cueste tanto mover ese tren. Sobre todo también teniendo en cuenta criterios de reciclabilidad, criterios de vida de los materiales. Esto también era importante tenerlo en cuenta. Como decía Ignacio, es un tren que tiene que vivir 30, 40 años y es importante que vaya cumpliendo, que cumpla todos estos objetivos. Por otro lado, seguridad, súper importante. El tren tiene que ser seguro a todos los niveles, no solo la seguridad pasiva, activa, también temas de fuego y humo, tiene mejoras importantes en la parte de fuego y humo. También se nos pidió que pusiésemos toda la parte de ciberseguridad. Entonces, estamos también desarrollando todo ese sistema para la ciberseguridad del tren, que el tren esté muy conectado o sea, completamente monitoreado de qué es lo que está pasando, pero que no sea susceptible de que esto pueda ser atacado o pueda ser, digamos, que pueda tener problemas de que pueda intervenir alguien con mala fe. Entonces, todo esto también lo hemos tenido en cuenta en los nuevos cercanías. A ver qué me dejo. Fiables, por supuesto. Tenemos redundados todos los equipos que tienen función en el tren están redundados para que el pasaje, en caso de cualquier incidencia, no se vea, digamos, interrumpido, sino que se pasa a utilizar el segundo equipo y cuando el tren se pueda, se corrige la incidencia. Y también relacionado con la vida,
también empiezan a pedir, o no sé, nos piden que el tren sea flexible, que sea modular, que haya posibilidad de pues, tener una unidad mayor, o sea, el tren tipo es de 100 metros, pero el que tenemos tiene posibilidad de ir con un T80 con una longitud de 80, también de 120, también que puedas conectar varios trenes, al menos 2. Y después también en el interior. En el interior también hay posibilidad de la disposición de asientos cambiarla, porque las necesidades de ahora pues igual las tenemos claras, pero de aquí a 5 años pues nos interesa tener más asientos, más capacidad sentados. Entonces, todos estos criterios son los que hemos estado teniendo en cuenta. En cuanto a la capacidad, súper importante, y el tiempo de parada. Ahí hemos hecho un esfuerzo importante, habiendo, por un lado, incrementando el número de puertas con respecto a Civia. Tiene más puertas, son más anchas, esta amplitud también ayuda a dar fluidez, y luego que un 60% del tren está con suelo, digamos, que no hay ningún escalón, ni hay ningún obstáculo, bueno, obstáculo no, es mucho más sencillo de acceder porque es como un metro, diáfano, recto. Además, el acceso a bordo es inteligente, es decir, el estribo, la rampa pueden regularse en altura digamos que se puede acercar al andén, pues todo con el objetivo de acelerar ese dual time que le llamamos, que es el tiempo del intercambio. Bueno, creo que lo más... Sergio, ¿cómo es el tren de Stadler? Pues bueno, lo mismo, muchísimas gracias UPC, Yolanda, compañeros Pau. Y por supuesto, yo siempre me dirijo a vosotros, a los estudiantes, ¿vale? Esto es para vosotros, con lo cual de aquí tenéis que sacar lo mejor. A ver, el tren de Stadler, primero felicitar a Renfe, porque el pliego era impoluto, ¿vale? Fue un pliego tal que el vehículo pues no tenía, estaba medio definido, ¿no? Nos llevaba al lugar. En cualquier caso, desde el principio y hasta hoy, el vehículo de Stadler se fundamentó en la excelencia. Tuvimos una oportunidad, y es la de coger un paquete de los dos que habían, que tiene distintas configuraciones, y en nuestro caso dos principales que son 100 y 200 metros, ¿no? Entonces, partiendo de esa base de la excelencia, lo que quisimos es volcar toda la experiencia que como fabricante suizo tenemos dentro de Europa. De tal manera que, cogiendo configuraciones previas que teníamos en vehículos como el Flirt o como el Kiss, podíamos configurar una geometría de vehículo que realmente cuando la veis en servicio os va a sorprender. Digo esto, por ejemplo, aparte del tema del dual time, de garantizar, ¿no?, este pliego, aspectos como tener una misma geometría para piso alto, piso bajo, para tener el double decker el mismo gálibo. Eso es muy bonito de ver. Eso, cuando veamos un vehículo rodar, uno le va a hacer pensar. A nivel de diseño, se diseñó un poco con ese fundamento, queriendo hacer algo que realmente fuera increíble, ¿no? Entonces, hoy la gente que se acerca por fábrica, Renfe pues es ya un habitual, ¿no? Quieren verlo, ¿no? Toda la gente quiere verlo, ¿no? Y de hecho, alguna fotografía que os he mandado, la gente lo persigue, ¿no? La gente que está... es muy gracioso. El caso está en que a día de hoy no solo estamos pensando ya en que el vehículo es o no es excelente, sino que además todo lo que va a ser la vida del vehículo debe estar fundamentado en la excelencia de su puesta en servicio, de su mantenimiento, de su operación, de su explotación y de su aprendizaje. Decía Yolanda precisamente esto, el vehículo, yo creo recordar que daba más de 12.000 datos por segundo, datos de cómo está funcionando, datos lo más fáciles de entender es a qué velocidad va, pero si un IGBT falla, si un aire acondicionado algo no funciona, inmediatamente lo va a saber, en este caso, tanto el propietario como el operador y el mantenedor, ¿vale? Entonces, ese es el fundamento nuestro dentro de la configuración y de qué es lo que está haciendo Stadler. A día de hoy, Stadler ya está probando vehículos y ya está preparando los equipos de mantenimiento con el propio
propietario para que en el día de la puesta en blanco el servicio sea impoluto. Decíamos antes, por aclarar... Sí, preguntas haremos, sí. ¿Me puedes explicar un poquito de, cuando hablas del vehículo, a qué te refieres? ¿Qué productos están...? Stadler tiene diversas tipologías de vehículo destinado a pasajero que están ampliamente instalados en Europa. Y bueno, conocemos los Flirt, los Kes, los Smiles. Actualmente aquí en España podréis ver un Flirt próximamente aquí, cerquita. Y tenéis, por ejemplo, también otros, los auscultadores de Adif, tenéis auscultadores como el antiguo de Seneca. Vehículos que ya llevan muchos años rodando, están muy probados. Como marcas sé que están establecidos, pero ¿estabas hablando de uno en particular? Sí, no, esto lo que hace es coger dos de las configuraciones más tradicionales, el Kiss y el Smile, si no me equivoco, y las mezcla. Uno es un double decker, doble, y el otro es un single. Y entre ellas consigue alcanzar una geometría que cubre completamente con los requerimientos del pliego y además aporta toda la experiencia de vehículos que ya en sí mismos son súper exitosos en mercado. Quería aclarar un tema, digo, por los que lo desconozcáis, lo conocéis todos porque ha salido en prensa, pero en el área de Cataluña, lo que sería la red de Cataluña, ¿no? Tenemos a los dos operadores, a los dos fabricantes que están fabricando, ¿no?, a la vez para los dos operadores. Yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los trenes que van a explotar, por ejemplo, la línea de Manresa, ¿no?, Terrassa sería, con un tren pues que vaya a ser de la línea de gran capacidad en el caso de Rodalies, ¿no?, ya con independencia del operador? Me refiero de cara al usuario, porque lo que queremos al final el usuario, el ciudadano, pues es encontrar un tren moderno del siglo XXI que funcione perfectamente y que llegue a la hora, ¿no? Ese es el objetivo de todos, ¿no? ¿Hay alguna diferencia sustancial o son similares o no sé, cómo veis vosotros desde el punto de vista de la fabricación? En principio, a ver, a mí me gustaría también aclarar, nuestros trenes también están en validación. Los estamos justo validando desde el principio de este año, tenemos ya el primer tren rodando y bueno, ahora hay una fase muy importante de validación porque todos los equipos, evidentemente, antes de que se pongan en marcha, tenemos que asegurar que todo está impoluto y que pasa todas las pruebas de validación que, como sabéis, son bastante exigentes para cumplir toda la normativa europea y bueno. En este caso, nosotros, nuestra base de nuestro producto, todo y que con el pliego de Renfe había que adaptarse a todos estos criterios que he intentado resumir así muy rápido, nosotros partimos también de un producto estándar de Alstom, que es el Coradia. Entonces, también lleva muchos años rodando en otras rodalías, en otras cercanías de europeas. Entonces, todo esto también nos hace no empezar de cero. Entonces, lo que sí que hacemos es adaptar o sea, en Alstom, de momento, tenemos como un catálogo de productos, vemos el que más puede, digamos, encajar en la especificación del cliente, pero claro, luego cada cliente tiene su especificación específica. Pues, por ejemplo, los del aeropuerto pues han pedido más espacio para maletas. Entonces, dependiendo de lo que... Y después otras técnicas, ¿no?, de la línea. Entonces, en base a eso nos adaptamos. Siempre contamos intentamos partir no de cero, porque partir de cero sería pues perder mucho tiempo y no ser tan efectivos, y luego lo adaptamos a lo que el pliego. Siempre hay algún desarrollo que tenemos que hacer expresamente, pues porque nos gustaría que un producto funcionase para todas las líneas, pero es complicado la interoperabilidad. Perfecto. Yo le tenía que preguntar a Nacho, que escuchando a los dos fabricantes, ¿no?, y ya que son los dos fabricantes de los trenes de gran capacidad, ¿qué diferencia hay entre un tren de un fabricante u otro? ¿O no hay diferencias? No lo sé, yo digo para el auditorio. Bueno, yo creo que no hay mucha diferencia. Los conceptos más básicos y de arquitectura del tren los teníamos definidos, los teníamos claros, y eso los hemos definido en el pliego de esa manera y de esa forma que acaban de explicar los fabricantes. Por lo tanto, no hay mucha variación entre un paquete y otro paquete de trenes.
O sea que de cara, digamos, al usuario final va a encontrar unos trenes, entiendo, modernos, ¿no? Con sus características Diáfanos. que tenemos que intentar sintetizar, para que las podamos visualizar. Yo ya he apuntado por ahí unas puertas mucho más grandes que nos van a permitir, ¿no? El tiempo de bajada y subida va a ser mucho más reducido, con lo cual vamos a mejorar el tiempo de viaje, vamos a evitar, ¿no?, perder tiempos y penalizar lo que sería el tiempo de viaje, gracias a esto, cosa que ahora pasa con alguna serie de vehículos, ¿no?, que tenemos un incremento de tiempo de viaje. Hemos hablado también de la accesibilidad, ¿no?, cómo se resuelve el tema de la accesibilidad. A mí me gustaría que explicarais, porque como el tema de cada andén de cada estación, ¿no?, con el tema de los trenes, cómo se resuelve. No sé si en el caso de ferrocarriles ens pots explicar, no? Sí, si teniu... el tema de l'andana és un tema. És un tema interessant, molt interessant, per això. A tot el que és la xarxa de RFIC, de DIF, tenim un rang d'altures d'andana que va de 680 a 750, amb la qual les unitats s'han d'adequar a les diferents altures. Per això es parla de l'estrep mòbil i de la rampa, que això et permet sempre complir el gap vertical entre el que és l'estrep i l'andana, i així facilites tot el que és accessibilitat. A les nostres línies doncs, tenim des d'andanes de 1.050 a les línies del Vallès a 555 a Llobregat-Anoia, amb la qual cada tipologia de tren s'ha d'adequar a aquesta altura i facilitar l'accessibilitat del que és el passatge. Això ja et condiciona tot el que és l'altura i l'arquitectura del tren. Diferències que has comentat entre el que és els trens de gran capacitat i els de ferrocarrils, una diferència molt important, que és que els de ferrocarrils són simples, no són de 2 pisos, amb la qual aquesta capacitat està adequada a l'accessibilitat de la gent per poder asseure's i per poder accedir a les plataformes. Amb el tipus de tipologia de servei que presentàvem, no necessitàvem aquesta capacitat tan augmentada perquè la freqüència no ho requeria, amb la qual això es primava el que és l'accessibilitat de la gent. A partir d'aquí, el GAP és una part important de l'accessibilitat i hi ha altres aspectes que ens condicionen tot l'interiorisme, ja sigui la disposició dels agafadors perquè la gent pugui accedir i es pugui agafar en cas de no poder seure. Tot això, la normativa ja et defineix que has de definir unes àrees que són, o que tu pots definir unes àrees mínimes en funció de les alçades de la gent perquè assegurar que hi hagin zones sempre amb un agafador i tothom s'hi pugui agafar. Això és important i ens condiciona el layout i ens condiciona la disposició de tots els seients. La disposició dels seients és un altre tema. Això hi ha una màxima de ferrocarrils que és premiar la disposició en tertúlia, en seients de tertúlia. Això amb les unitats de Rodalies és bastant obvi, però amb les unitats més del tipus del Vallès i de la línia Llobregat-Anoia són tipologies més de tren de metro, amb la qual això amb un metro no es veu normalment. Llavors, és una tipologia de disposició de seients molt pròpia de ferrocarrils que fa que l'usuari, quan entra en un tren de ferrocarrils, sàpiga que aquesta disposició al tertúlia és un tren de ferrocarrils, i això és un element diferencial. I és diferencial sobretot pel confort. No és el mateix anar assegut en un seient de tertúlia que anar en un seient longitudinal, amb la qual els esforços d'acceleració i frenada per l'usuari es veuen diferent i es perceben diferent. A partir d'aquí, il·luminació interior, tots els criteris, zones que no quedin amb ombres, zones que no quedin amb reflexió, que això al final també és molest per l'usuari, sobretot depèn de la tipologia de llum que et pugui incidir. I després una part molt important és el servei d'informació al viatger. A ferrocarrils, tota la part del CIP que diem, que comporta tant la part de pantalles, d'informació visual, com de formació acústica, és un element que es cuida molt a la casa. I hi ha molt anar perseguint el fabricant perquè això estigui molt depurat. Tot el que és la definició de les pantalles, quan s'han d'emetre aquestes pantalles, a quina aproximació de l'estació s'ha d'emetre i en funció de quin cicle s'ha de fer, tot això es defineix en la fase de projecte. I després tots els anuncis a nivell de megafonia s'ha de ser molt curós perquè tots els missatges siguin legibles, siguin audibles i que sempre l'usuari tingui la informació més factible i més clara possible. Una de les particularitats de l'aeroport també és que hem posat unes pantalles addicionals per tot el que és la informació pròpia de l'aeroport, ja sigui informació de vols o informació del que és els serveis de l'aeroport per l'anada o informacions de Barcelona. Tot això encara està obert en fase de projecte, però sí que hem definit unes pantalles addicionals que a la resta de trens no tenim, que ens facilitarà tot el que és la definició d'aquesta informació que volem incorporar. Sergio,
¿Qué más características novedosas, digamos, hemos incorporado en esos nuevos trenes diferenciales respecto a los trenes que tenemos actualmente? No... Sí, os explico. Voy a dar pistas, ¿vale? Bueno, el hecho de cumplir un poco con los requerimientos, ¿no?, de entrada-salida, los tiempos y tal, al final nos ponía el hándicap de, bueno, puede salir la gente y puede entrar la gente si dejamos esto vacío, ¿sí? En cambio, si ya queremos empezar a meter, bueno, pues toda la excelencia, toda la tecnología, los mejores materiales, los accesos, nos vamos a encontrar nada más entrar con unas escaleras en aquellos pisos que son vehículos que son de 2 pisos, realmente enormes. Enormes significa que una persona podrá subir sin tocarse con otra mientras la otra baja. Importante, muy importante. O sea, zonas muy amplias, paso muy amplio. Yo la primera vez que estuve, antes de que estuvieran colocados los asientos, yo no me lo creía. Quiero decir, esto es enorme. Enorme significa aquí que cuando hablamos de capacidad, Nacho, si no me equivoco, un tren de 200, no me voy a 240, esto está hecho para 100, 120, 160, 200, 240. Un tren de 200 alcanza casi 1.900 personas de capacidad. ¿Cuánta gente hay en la universidad? ¿Cuántos trenes llegarían aquí? Es decir, si contextualizamos la idea, significa esto que para dar una solución que cubra con todo el pliego y además de alguna forma para de alguna manera captar la atención del usuario, no solo su confort, sino que cuando uno entra, confort es decir, ¡buah! Eso es confort. No solo sentarse y sentirse bien. Es decir, menudo tren ha comprado Renfe, menudo tren está operando aquí mi comunidad. Eso es lo que Stadler busca, ese tren. Y las diferencias son aquellas que despiertan ese ánimo. Cargadores, wifi, anti-hackeo, detalles súper trabajados, que los veréis en ciudades, Berlín mismo, cualquier ciudad de Centro Europa tiene estos modelos día a día y os quedar asombrados. Eso es un... Decías 1.900 personas caben. ¿Cuántas sentadas más o menos, por tener una idea del porcentaje? Pues yo no te lo Entiendo que se respeta o el 4 personas por metro cuadrado, ¿no? Aproximadamente. 4 o 6, ¿no? Sí, 4 metros. 6 personas por metro cuadrado es la indicación media, bueno, estándar, ¿no? Excepto en pandemia, que lo rebajamos. En el COVID tuvimos que rebajarlo sustancialmente. Sí, vale. Y en el caso de Alstom, de los 900 y pico, bueno, que si hacemos una composición de 200, tendríamos también una capacidad similar, ¿no? Hablaríamos de 1.800 personas. Exacto. De 1.900 igual. Sí. ¿Cuánta gente más o menos sentada para que las personas se hagan una idea? Bueno, si no lo sabes de memoria es igual, no pasa nada. No lo sé de memoria, Pues no pasa nada. Bueno, tengo aquí Miguel Ángel. lo ansiamos y lo esperamos. Ya no. 200. ¿Sí? Vale, pues no pasa nada. Era por curiosidad, pero lo importante es que cuando hacemos un uso de un tren de gran capacidad, teóricamente es para una distancia que tú puedes ir de pie, esa es la teoría. Lo que pasa que es verdad que un trayecto, por ejemplo, Vilanova-Barcelona, tiene una duración de 45 minutos. Se considera que a partir de 20-25 minutos ya es un trayecto un poco más incómodo ir de pie, pero es verdad que a veces vamos de pie. En las grandes urbes, ¿no? Madrid, Barcelona, eso es así. Sí. Pero bueno, la idea es poder tener frecuencia, poder llevar a todas las personas en hora punta, ¿no? Sí. Y poder dar respuesta a la movilidad diaria que todos necesitamos, ¿no? Y en cuanto a confort también hay otros elementos que incorporan nuestros trenes. Por un lado, la amplitud es, como decía el compañero, muy importante porque es como que estás en un sitio muy a gusto, muy amplio. Tema de ruido también es especialmente importante reducir con aislamiento, las ventanas, los fuelles tienen doble fuelle también para reducir ese sistema. Luego tenemos un sistema que lo que hace es que cuando entra en las estaciones, pues los ventiladores, digamos, bajarían su velocidad para que justo cuando abren las puertas todo ese ruido, a veces teníamos la sensación en algún tren, ¿no?, que es que
se empieza a oír cuando abren las puertas un ruido pues, un poco molesto, pues este tren incorporaría esta tecnología de que atenúa cuando se abren las puertas. Asientos más cómodos, más mulliditos, más cómodos. Regulación del aire acondicionado. También hemos incluido en los aires acondicionados unos sensores de CO2 que lo que hacen es medir cuánta gente, a veces tenemos la sensación, ¿no? Ponemos a 23 grados y estás congelado, estás tú solo en el tren, ¿no? Depende en qué tren. Pues este tren también incorpora unos sensores que medirán el CO2 que hay, con eso puede calcular se autorregulará, si hay más gente o no. Exacto. Eso es muy importante. Y se autorregula. Esto también a nivel de confort es súper importante. Iluminación inteligente. Lo mismo, el sistema de LEDs nos permite con sensores, pues si es de día, además que es más sostenible, por supuesto, ¿no? Cuando hay luz de fuera, pues baja el nivel de luz, gastamos menos, también es más cómoda la luz de LED que no otro tipo de luz. Puntos de recarga, también comentaba el compañero. Ahora mismo, pues todos vosotros sabéis que estar sin móvil o un rato sin batería puede ser un... Sí, el Fibia lleva uno, que todo el mundo va allí a cargar el móvil pues y te encuentras allí. Todos los asientos incorporan puntos de recarga. Wi-Fi también, para que la gente esté bien informada. Los sistemas de información al viajero, súper importante, que el viajero sepa si pasa cualquier cosa, no, tenga toda la información completa. Eso también para nosotros es parte del confort. Teníamos una pregunta del público. Hola, buenas. Relacionada que, claro, tanto Stadler como Alstom se basan en modelos estándar. Dos preguntas al respecto. La primera es, claro, las medidas digamos, de vía española, el gálibo, es distinto. Se ha tenido que adaptar, se ha hecho la adaptación desde aquí, se ha hecho desde Central. Esa adaptación ha tenido implicaciones, aparte de posible ganancia de espacio, problemas que no se habían tenido en cuenta en el original, así como interés, aparte así más de técnica. Y la segunda es, dado que sois dos fabricantes, hay un único operador, en el caso de Renfe, el tema de interoperabilidad entre los elementos, ¿qué hay que hacer en caso de rescate? ¿Hay posibilidad de que uno rescate al otro? ¿Se han comprado las máquinas de Stadler de rescate porque si no, no hay narices de poder rescatar trenes porque cada uno es incompatible con el anterior? Y ya está. En cuando hablamos de producto estándar, desgraciadamente el ferrocarril no es como el coche o como el avión, por ejemplo, que puedes ponerlo a volar donde quieras. Has dicho muy correctamente el tema de gálibo, tema de raíl, todo esto son proyectos expresos que tenemos que desarrollar. Una cosa es que tú tengas digamos, conceptualmente una tecnología validada, que sabes que te va bien, pero evidentemente también me gustaría decir que este tren se ha diseñado y se está fabricando en Cataluña, y en la fase de diseño precisamente está toda esta parte que hay que asegurar que es completamente adecuada para la red donde va a operar el tren. O sea que los estándares en el ferrocarril no son cojo de aquí, pongo de allí, no. Partimos de una tecnología que se ha usado y que está operando y que sabemos que funciona, pero luego en casi todos los casos hay que adaptarla. En cuanto a la interoperabilidad, aquí no te sé contestar. Tenemos aquí. Pero, Pilar. Es un enganche con una cabeza universal, como tienen los Civias. Entonces está previsto también porque Ferrocarrils va a operar dentro de RFIG, compartiendo infraestructura DIF con Renfe,
y lógicamente tenemos que prever trenes que permitan su acoplabilidad en caso de incidencia. Otra cosa es la operación normal en servicio comercial, que Staller circulará con trenes de Staller y Alstom circulará con trenes de Alstom. No está previsto que se mezclen en operación comercial, pero en caso de incidencia sí que está estudiado y previsto que se pueda socorrer un tren de Staller con uno de Alstom o viceversa. Sí, de hecho, cuando nosotros... Nacho, veo mucha juventud aquí, incluido nosotros. Algunos de ellos creo que van en bicicleta, me da a mí la impresión. Patinetes no, porque en Cataluña, si no recuerdo mal, lo prohibimos, el tema de... Oi que sí, està prohibit, però les bicicletes sí, encara la regulació que van determinar va ser aquesta, l'autoritat del transport metropolità. En Cataluña, por lo menos, podemos ir con bicicletas. Hemos resuelto el problema de las bicicletas porque nos encontramos... Aquí tenemos muchísimas opiniones, o sea, hay desde unos operadores que tienen un criterio como Ferrocarrils, que està molt bé, que tenen incluso algunes estacions, no?, en habitacles para poder guardar la bicicleta. En el caso de Renfe, por ejemplo, no es el caso. O sea, en el caso de Renfe se apuesta más por dejar la bicicleta en la parte exterior de la estación, facilitar un aparcamiento, pero libre en el sentido, y luego los ayuntamientos han colaborado mucho, la Autoridad Metropolitana del Transporte también, en poner habitáculos de bicicletas, pero hay gente que al final se quiere llevar la bicicleta porque en coche a la ciudad no podemos ir. ¿Cómo hemos resuelto esto? ¿Tenemos solución? En los nuevos trenes, claro. Bueno, nos podrán decir los fabricantes cuál es la solución que han adoptado. Bueno, yo digo lo que pedimos como operadores, somos una parte operadores. Pues por supuesto que es una demanda clara que tenemos, no solo en los trenes de cercanía, sino incluso ahora los trenes de larga distancia, pues estamos bloqueando plazas para poder llevar por lo menos 2 o 3 bicicletas por tren. Entonces, nosotros en el pliego sí que hemos considerado un espacio habilitado para bicicletas. ¿Cómo lo han...? Sí, pero un espacio, o sea, en cada uno de los trenes, un espacio único, entiendo, en un coche, no? Dos un coche. espais. I vosaltres a l'aeroport i la part de Manresa... Definim 2 espais, cada espai tindrà 2 o 3 bicicletes per posar-hi. La novetat respecte als espais que teníem a ferrocarrils, d'acord amb també els criteris de Renfe en els trens d'alta capacitat, és que aquestes bicicletes es poden disposar de forma horitzontal. No s'han d'aixecar, no és d'aixecar la roda per deixar-la. Perfecte. Que això sembla que és una facilitat per l'usuari a l'hora d'aparcar la bicicleta, que en el Vallès tenim també alguns espais on aquesta roda s'ha d'aixecar i això els usuaris també hem recollit les seves queixes i pels nous trens aquesta disposició és horitzontal, que sempre és més còmoda. ¿Qué hemos hecho para resolverlo? Explicarnos. ¿Qué llevan esos prototipos? Sí, tenim un espai dedicat a deixar la bicicleta, no només bicicletes, també espais per cotxets, per si també hi ha també famílies que viatgen, necessiten espais més oberts per poder deixar-ho i, evidentment, això està previst. Sergio, també? Sí, hoy en día hay un concepto de integración de las zonas PMR que se llaman. Lo que pasa es que nosotros en ese aspecto yo creo que todos estamos muy abiertos a customizar esta solución una vez el concurso tira para adelante con los clientes. Entonces, en este caso en particular, pues bueno, tenemos de todo y lo tendremos de una configuración previa a la que tenemos antes del concurso hasta la que finalmente se alcanza. En cualquier caso, damos cobertura a todo. Pero hoy en día sí que es cierto que se está intentando integrar porque al final se intenta compaginar la capacidad del vehículo con esa versatilidad de carritos para niños. Aquí tenéis incluso portaesquís. Bueno, intentamos siempre adaptar realmente a la necesidad del cliente, que quien más la conoce es el propio operador, ¿no? Entonces, en ese tándem, e incluso después de haberlo hecho, aparece el concepto de las Rs, ¿no?, de los retrofits, donde metemos portabicicletas en vehículos ya fabricados. Entonces, bueno, en este caso se va a coger lo mejor de cada caso, pero que es una cosa muy, muy habitual y yo creo que todas las empresas estamos habituados a mejorar las soluciones. Sí que hi ha un punt respecte a les bicicletes, les PMRs, que és que en els trens les zones són molt diferenciades, amb la qual no hi ha conflicte entre els usuaris, que són molt diferents i tenen necessitats molt diferents. Un usuari de PMR anirà per una banda i un altre amb la bicicleta anirà amb un altre cotxe. Això és molt important, perquè ara actualment hi ha un conflicte total als trens antics, als convencionals que tenim. És veritat que passa que arriben i tothom allà, i com te trobis, és complicat, i sobretot en les puntes quan hi ha molta gent que està pujant i baixant.
ara recordava el que comentaves abans, Pau, del tema de la informació. Deies que a ferrocarrils és un tema que es cuida molt. La informació és un malson pels operadors en general. Això és un malson. Yo tengo una pregunta. ¿Sabremos cuánta gente llevaremos en los trenes? Sí, tenemos un sistema para saber cuánta personas. Esto lo relaciono con la información también y con el confort. Es decir, a mí me encantaría como ciudadana cuando llego a la estación de Sants o a Atocha, por ejemplo, que me salga allí el indicador de la estación y me diga, tren que viene, ¿no? Pues tren, viene súper lleno, color rojo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Yo no quiero porcentajes, nada, yo quiero colores. Rojo, imposible, me espero al siguiente. Verde, amarillo. ¿Lo tenemos resuelto eso para poder luego utilizarlo? Lo que es, me refiero al sistema instalado en el tren para que luego lo podamos convertir a los paneles informativos o a la app incluso, que yo creo que vosotros en ferrocarriles hay un sistema que te permite conocer. ¿Tenemos eso resuelto? Sí, lo tenemos resuelto los dos, yo creo. Sí. Explicarnos cómo. Bueno, sí, que el sistema el tenim, que permet captar les dades de la gent que viatja i després aquestes dades es poden graficar com l'operador vulgui. És a dir, que si després aquestes dades es posen en un sistema de colors, doncs... Però les dades hi són. I a més, això el que dèiem, el tren estarà connectat i que per la propera estació perfectament es poden passar les dades perquè el que agafi el tren a la propera estació pot saber inclús quina zona es pot posar, si més endavant o depenent de com estigui de ple el tren. La informació i el sistema y está. Sí, de hecho yo esta mañana a los chavales les decía pues eso, que yo veo el futuro en los datos. Y a ese respecto yo creo que el pliego era súper exigente. Ofrece datos tanto de la operación como del estado del vehículo. Es decir, con independencia del sistema de mantenimiento que las empresas vayamos a emplear, sea pues un sistema tradicional, un balanceado, lo que sea, el vehículo te da todos aquellos datos que tú realmente puedes llegar a necesitar en el mejor de tus sueños. Es decir, tenemos tantos datos que lo que hace falta son ingenieros de data management para que sepamos leerlos. Es fácil decir cuánta potencia consume un vehículo, pero ¿y qué? ¿Qué va después? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos como estamos o queremos mejorar algo? ¿Modificamos el plan de mantenimiento? ¿Cambiamos un equipo? ¿Dejamos de funcionar un aire acondicionado porque resulta que no se ha estropeado, pero como nadie dice nada? No, quiero decir, tenemos datos para saber si el aire acondicionado ha consumido más de lo que tenía que consumir y por eso se ha estropeado o se va a estropear. Tenemos muchos datos. Entonces, ahora toca saber leerlos y aprender de las lecturas, que son dos cosas distintas. De ahí que estemos en esa gestión preventiva, anticipándonos a lo que va a suceder. Si mal no recuerdo, estos trenes daban, creo que era un 20% más de capacidad sobre las series previas, con lo cual es un 20% más de alegría y de riesgo. Entonces, el riesgo, os lo comentaba los chavales hoy, el riesgo siempre se afronta con valentía, con ilusión, con estudio, con trabajo, con esfuerzo. Es así como vamos a hacer que esto funcione fenomenal. Una gran oportunidad profesional para todos los que están aquí y los que no han podido venir. Otro sector, dentro del sector, una gran especialidad. Bueno, a mí me queda una última ya pregunta para ir ya rematando, porque ahora iremos a tomar un café, creo, ¿no? Me parece. ¿Para cuándo? ¿Cuándo tenemos esos trenes? Y la planificación dice, no, a final de año deberíamos haber acabado de validarlo, con lo que después tenemos... El prototipo, ¿no? Estamos en el prototipo. Bueno, son 3 trenes a validar. En estos diferentes trenes, en cada uno de ellos se va a validar diferentes cosas. O sea, que el prototipo lo podemos ver por ahí, ¿no? Por ahí circulando, ¿no? Sí, es así, ¿no? Ya está grafitado y todo. O sea bueno. Cosa que pasa. Ya lo han perseguido, sí. Perfecta. Y en el caso de Starler, que nos diga y pasamos, sí. Sí, nosotros tenemos lo mismo. Tenemos 3 unidades dando vueltas por aquí. Han sido fotografiadas por mucha gente muy graciosa que se pone trajes de conejo, no sé por qué. Pero bueno, está en redes ya y la verdad que está funcionando muy bien. Quiero decir, al final, pues la experiencia es un grado y por el momento va todo muy bien. Es cierto que hoy en día
el concepto de autorización y homologación es bastante tedioso y que bueno, pues que esto está abierto a, ya aprenderéis de esto, a surcos, a concesiones de que te permitan pasar o no a hacer una determinada prueba en un lugar, pero bueno, la vida es así, hay que trabajar con esto. Entonces, hay que hacerlo por las noches. Efectivamente, fines de semana, es nuestro trabajo y nos gusta. Quiero decir, la gente que vamos de noche porque mola. Che, hacer pruebas de frenada de noche, pues es chulo, ¿no? A los que nos gusta esto de los trenes. Pero os vengo a decir que daros una fecha concreta, pues probablemente final de año, esa es la teórica, pero... Una estimación, ¿eh? No quiero compromisos que luego salen en pero redes. hay que hablar con la agencia, hay que hablar con los surcos, hay que hablar con mucha gente para que eso suceda. En todo caso, Entiendo. Nosotros ya estamos fabricando, o sea, que aunque estos están en validación, nosotros no vamos a parar con una producción un poco más ralentizada, pues porque lo que queremos es introducir todo lo que salga en la validación cuanto antes en los trenes, pero nosotros no paramos, es decir, de cajas ya tenemos 8 trenes fabricadas. Entiendo que los del aeropuerto van al Van lado, entre- van como intercalados o paralelos. intercalados, sí, la o sea fabricación que al es- final, como se decía esta mañana, vamos a tener más de 200 trenes nuevos en Cataluña. En el caso, digo Cataluña porque estamos en Cataluña, ¿no? Y en el conjunto, me refiero a lo que comentaba esta mañana el presidente de Ferrocarrils, que nos comentaba. Perfecto, quería comentar, Alberto. Un poco en la línea esta mañana del elefante, no es culpa de estos señores que han hecho de magnífico, pero sí que hay que destacar que los trenes van a tardar mucho tiempo desde que están fabricados hasta que se haga el servicio. Como decían esta mañana, eso es una pena para los clientes, eso cuesta mucho dinero, la homologación cuesta mucho dinero, es tirar el dinero, es un dinero necesario. Para que os hagáis una idea, el tren de alta velocidad nuevo 106, desde que hizo el primer viaje de pruebas hasta que se homologó, pasó 3 veces más tiempo que el que tardó el avión A380, el más rupturista del mundo, completamente nuevo, desde que hizo el primer vuelo hasta que se puso en servicio comercial. Estamos tirando el dinero y yo creo que es un tema que, ya sé que no es culpa vuestra, sois víctimas de eso, pero creo que hay que decirlo. Es decir, tenemos que animarnos a revisar los procedimientos, a no hacer el ferrocarril tan complicado y tan caro, porque esto que vais a tardar un año, por lo menos, que luego ya veremos, la apuesta ya veremos si es un año o 2 o los que salgan, y sin embargo podéis estar disfrutándolo ya, ¿no? Creo que tenemos también ese reto de afrontar esos problemas. Tenemos que ser políticamente correctos, pero tenemos que denunciar que estamos tirando el dinero, que estamos tirando el tiempo y que esos trenes que están muy probados, que los conocéis perfectamente, que los sabéis hacer perfectamente, estamos haciendo el tonto. Y Yo lo que diría es que no podemos competir. Queremos descarbonizar, el tren es lo más limpio, lo más sostenible, lo más eficiente, pero no podemos competir con los coches y los aviones en este caso porque... No, porque ellos, estamos haciendo trampa, nos estamos suicidando. O sea, desarrollan un avión y lo venden en todo el mundo, Sí. el mismo avión, con las mismas pruebas. Y con unas pruebas Nosotros sencillitas no. y tal. Yo recuerdo que cuando recordáis a Fernando Sadachaga, que se homologaba un tren en 6 semanas. Y ahora estamos hablando pues de año y pico, 2 años, 3 años. De o todas más, maneras, ¿no? yo confío, quiero decir, todos los países de la Unión Europea han ido mejorando el sistema de pruebas de compatibilidad. Hoy en día la TSI 223 de octubre tiene 29, si mal no recuerdo. Pues bueno, es cierto, yo ahí me ha encantado la ponencia que habéis hecho en cuanto a que hubo alguien que se atrevió, ¿no? Y que dijo, vamos a hacer esto versátil, hoy en día tenemos 5 tecnólogos en España, si no recuerdo más, con lo cual la TSI te reparte los grupos de líneas por SCs de acuerdo con el tecnólogo y dentro del tecnólogo con los niveles. Dicho esto, lo que es tedioso también es cierto que genera pues una rigurosidad quizá extrema, pero en otros países, y ahí pongo un poco el optimismo, se ha considerado mejor aunar ciertos grupos y en lugar de que fueran 29, que acaben siendo 14, como eran en 2020 o 12, no sé cuántas eran. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir trabajando para que eso sea lo antes posible, siempre que nos den surcos. Tenemos una última pregunta, porque vamos a cumplir, ¿no? Sí, la puntualidad que conseguiremos también con los nuevos trenes. Teníamos por aquí. Perdona. Sí, por acá. Un saludo a la mesa. Mi pregunta va para Yolanda. Hablabas de un 60% de accesibilidad en el tren, de superficie sin obstáculos, mencionabas. ¿Qué valor de referencia tienes respecto a los que circulan actualmente? Si hay
como para compararlos. Bueno, a lo que me quería referir es que actualmente la composición en la que estamos trabajando tiene 4 coches con piso, digamos, bajo o que no hay ningún escalón, ni que puedes entrar directamente, y eso se considera es el 60%, y hay otros 2 vagones que son los de doble piso. Estos de doble piso tienen una configuración diferente. También, en ese caso, lo que hemos buscado es más el confort, más si vas a un trayecto más largo, pues que te puedas entrar tranquilamente y que está más ocupado de asientos, sobre todo esa parte. Entonces, pero sí que es verdad que esa parte, pues sí que necesitas un escalón o necesitas un desnivel que no tienen los otros 4 coches. A eso me refería. Pero en cuanto, claro, el Civia ahora mismo no es tan accesible como el nuestro, es decir, que el Civia tienes que acceder con un escalón. En este caso, el nuestro, el 60% del tren, entrarás diáfano como el metro, que es un acceso mucho más sencillo, más rápido y más eficiente. Y para Nacho, una pregunta. Habla respecto al diseño. Si hubo algún desafío de diseño y alguno que quizás se les quedó por fuera, que hoy que están ya en marcha blanca, ¿es que llaman? Que digas, debemos haber pedido esto en el pliego, que quizás como que se les quedó por fuera. Pues lo veremos. Lo veremos con el tiempo, cosas que nos han olvidado seguramente, muchas. Cuando te pones a diseñar un tren con un lienzo en blanco, como hemos hecho aquí para este tren, pues seguramente se nos hayan quedado en el tintero muchas cosas, porque es un proceso muy tedioso, muy complejo y en el que tienes que aunar muchos departamentos de una misma empresa con objetivos diferentes y es complejo. Yo, para un poco poneros algún dato que he venido revisando ahora en el tren, de las primeras simulaciones que hicimos de tiempos de subida y de bajada en las estaciones, nos salía que en el coche crítico, que es el que llamamos el coche que más viajeros atiende, nos salía que el embarque y desembarque era menos de 2 minutos. Exactamente, en las simulaciones que hacíamos nos salían 75 segundos. Es decir, somos capaces de, con estos nuevos trenes, de subir y bajar de media a un gran número de viajeros, unos 1.900 viajeros, en el peor de los casos, en 75 segundos, si todo va bien. Por lo tanto, creo que aquí se ha conseguido un reto muy importante y que va a mejorar mucho la capacidad de las líneas. Vale. Perfecto, pues por aquí ya estaríamos. Espero que hayáis disfrutado de las aportaciones que nos han dado. Y bien, muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Pau. Pues, ay, perdona, disculpeo. Ya. Yo tenía una pregunta. A ver, hemos hablado de las prestaciones de cara al viajero y tal, y ahora desde el punto de vista ingenieril, ¿qué mejoras de mantenimiento suponen estos nuevos trenes respecto al mantenimiento tradicional? Es decir, ¿se ha optimizado los tiempos, los plazos, los planes de mantenimiento? Yo siempre saco una frase que decía un gran jefe que tuve, ¿no? Y colaborador, nos metía mucha caña, que era Rafael Fernández, que nos decía: los trenes están para correr, no están para hacer mantenimiento, o sea, están para llevar viajeros. O sea, el mantenimiento, la mínima expresión, pero la mínima tiene que hacerlo bien. Yo pregunto, ¿estos nuevos trenes qué mejora representa en cuanto a tiempos, prestaciones, costes de mantenimiento? Mantenimiento, por supuesto, una fiabilidad con la que hoy en día queremos, que ya antes la fiabilidad era un valor y ahora ya estamos en la luna, igual que la disponibilidad, ¿no? No nos conformamos por menos del 99%. Hemos superado a los suizos y a todos, que estos se mueven en valores mucho más bajos. Aquí, si no damos el 99, el tren es una mierda, perdona la expresión, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿esos trenes qué requisitos, si lo sabéis, tienen mejor que los tradicionales que hasta ahora vistos, incluido Civia y compañía? Yo, por partes, vamos a ver, en cuanto a disponibilidad, fiabilidad, lo que conocemos MKBF, MKBSF,
son valores muy elevados, bastante más elevados de los de las series previas. En cualquier caso, lo que se está haciendo ahora y lo que se ha hecho desde el diseño es lo siguiente. Os pongo un ejemplo. Cuando nosotros subimos en un tren, íbamos viendo, pues eso, de un Valencia, Valencia-Madrid, Valencia, donde sea, vas mirando por la ventana y por lo que sea te das cuenta de que la ventana pues le ha caído una piedra y se ha roto. Y te das cuenta que delante de la ventana hay un pilar. Pues cambiar esa ventana cuesta mucho tiempo. Sellar esa ventana cuesta mucho tiempo. Cuando vas a productos que ya evitan pilares en ventanas, ganas. Por una parte, que siempre que mires por la ventana no vas a ver un pilar, vas a ver lo que quieras ver. Y segundo, que cambiarlo va a ser muchísimo más sencillo, ¿vale? Desde el concepto propio del diseño estás atacando los tiempos del mantenimiento, tanto de correctivo como pues para cambiar ese sellado cada X años, ¿no? Más allá de eso, a día de hoy, de lo que dimos a lo que estamos dando es una mejora. Hoy en día hay equipos de trabajo, tanto en Alstom como en Stadler, trabajando para mejorar el plan de mantenimiento, para hacerlo más eficiente. Nosotros sabemos perfectamente ciertas actividades que hacen que un vehículo, pues bueno, si no se tiene que parar, sí que se tiene que mirar al menos cómo arquear esto de forma que sea muchísimo más eficiente. Pero esa es la versión 3, 4, 5 del plan. A partir de aquí en adelante vamos a analizar datos, que es lo que os comentaba, para que ese plan sea muchísimo mejor. Es la herramienta de análisis de datos la que nos va a permitir gestionar muchísimo mejor el mantenimiento. Ahí es donde estamos mejorando, tanto en la que está en real time, en que lo estás viendo, como en aquel que te puedes bajar históricos de hace 2 años y ver la evolución que ha tenido un compresor. Pero en la fase de diseño se ha tenido en cuenta esto, porque lo que hagamos a partir de que el tren ya está diseñado está muy bien, pero la fase de diseño, has dicho un ejemplo muy claro. Había trenes antiguos que para cambiar un frente necesitabas 4 tíos, uno en cada lado y aguantando el panel, el otro no sé qué. Esos conceptos, el concepto de la mantenibilidad, que en definitiva es ahorro de costes, ahorro de tiempos, ¿se ha tenido en cuenta en la fase de diseño de estos trenes? En el caso de Alstom sí, porque hemos hecho trabajar a los equipos de mantenimiento desde el minuto 1. Es decir, acostumbrábamos, bueno, tiempo A, en donde el tren lo fabricábamos y después lo pasábamos a mantenimiento. Y luego, en este caso, especialmente, se ha trabajado aguas arriba y el personal de mantenimiento ha estado validando cada uno de los montajes con su visión ya, porque muchas veces lo que nos pasa es que, claro, nosotros no vivimos, o los que estamos en las fábricas no vivimos toda esa fase que después sí que vive otro durante además muchos años. Entonces, por un lado, teníamos a bordo al director de proyecto que ha estado muchos años en servicios y en mantenimiento y tenía clarísimo que eso era algo que teníamos que impulsarlo desde el inicio, y el personal de mantenimiento ha estado con nosotros validando todos los montajes y asegurando que eso es, o sea, que no se nos escuela nada. Yo solo por complementar, ambos clientes en esto han sido súper exigentes. O sea, pensemos que los valores de fiabilidad, por ejemplo, y de potencial de vida a los componentes, que marca luego las revisiones generales, pues tanto Renfe como Ferrocarril pues han pedido valores muy, muy elevados versus lo que era habitual. Eso nos ha llevado a tener que utilizar componentes de la máxima calidad, probados. Ambos clientes han pedido que todo tenía que ser service proven, o sea, no admitían experimentos. O sea, tanto Renfe como Ferrocarril pedía eso. En la parte de preventivo, como bien explicaba Yolanda y Sergio, pues un criterio claro de evaluación ha sido el coste de ciclo de vida, el LCC, euros por kilómetro. Y eso tanto Renfe como Ferrocarril ha sido un criterio de evaluación que ha dado puntos o ha quitado puntos a los diferentes concurrentes a la licitación. En la parte de preventivo, como bien explicaba Sergio, el tema predictivo, el tema de datos, o sea, comunicaciones tren-tierra, eso ha estado clarísimo desde el primer momento cero del proyecto para tanto Stadler como para nosotros. Ferrocarrils, el tema de mantenibilidad desde el momento cero del diseño de los trenes es un tema que cuando hemos hecho una FAI, una inspección a un primer equipo, lo que se mira, igual que con Renfe, es cómo se puede mantener ese equipo.
No, sobre el tema de mantenimiento se ha trabajado muchísimo porque es una preocupación. Hay que minimizar la estadía de los trenes en los talleres, eso está claro para cualquier operador, y como tú bien decías, los trenes están para circular y transportar viajeros, no para estar parados, ¿vale? Entonces, bueno, eso, laminación de planes de mantenimiento, se está trabajando, intentar que el primer ciclo, la primera visita de seguridad, la IS típica que denominamos en Renfe toda la vida, intentarla retrasar o evitarla si no es necesario, o sea, y en eso pues tanto Staller como nosotros llevamos trabajando pues con Renfe y también con Ferrocarrils, ¿no? Para ambos operadores es un tema clave. Pensemos que en el ECC 1/3 del coste, uno es energía, el otro es coste de operación, el otro es el coste del vehículo. Entonces dentro de la operación está el mantenimiento y por lo tanto todo lo que bajemos ahí es coste que para los operadores se va a reducir. Otra nueva oportunidad profesional para los futuros profesionales del sector, el mantenimiento, muy importante. Bien, yo creo que muy sí, bien. hemos llegado al final. Dar las gracias a Yolanda, a Sergio, gracias Pau, gracias Nacho, ha sido muy enriquecedor vuestras aportaciones y bueno, seguir disfrutando, que queda poquito del viaje.